Hay un dicho que dice que los martes ni te cases ni te embarques. Pero ese solo es un dicho, ¿verdad? Yo siempre les digo, qué bueno por ustedes que se embarcaron y llegaron a la carpa, ¿verdad? Para escuchar. Entonces, en martes también Dios opera, en martes también Dios despacha, en martes también Dios tiene algo que darnos y también algo que recibir de nosotros, ¿verdad? Aunque la palabra algo es como muy limitado, ¿no? Sin embargo, qué importante es tener siempre mucho más que el algo, ¿no? Y en eso pues está pendiente el hecho de saber que realmente lo que hacemos, ¿no? Yo siempre me pregunto en momentos como este, ¿no? O sea, no porque trato de investigar, sino pienso para mí mismo, ¿qué piensa cada uno o por qué lo hace? ¿Por qué usted está aquí? ¿Verdad? Hay muchas cosas que usted puede decir, pues para que los hermanos no se sientan solitos, ¿verdad? Quizá, o para que no digan, pudiera ser otra respuesta, ¿verdad? Podría ser, mire, porque Dios quiere. ¿Usted cree que Dios quiere que esté aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo lo sabe? ¿Verdad? O sea, ¿cómo lo puede asegurar? Porque la misma cosa pudiera ser que Dios no quiere. O sea, la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta, dice la Biblia, pero para Él. Entonces, hay cosas que a Dios le agradan que a nosotros no nos agradan. Y entonces tenemos que estar bien conscientes de que eso es lo que Él dictamina para nuestra vida. Porque aún Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que cuando su sudor era como gotas de sangre, ¿verdad? Él mismo, él oró al Padre y le dijo, Padre, si hubiera otra forma, otra manera, que pase de mí esta copa, pero luego añadió diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, entiende esto, que Jesús estaba diciendo, aún si morir no es el momento, no voy a morir. ¿Me entiende? Porque pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, seguro que nos vamos a morir, a menos que el Señor nos arrebate. Es la única cosa que puede interrumpir la muerte de nosotros, ¿no? Pero en todo esto, por cierto, es que vamos a morir. Entonces cualquiera podría decir, bueno, si voy a morir, pues ¿qué más da de una vez? Y se echa la soga al cuello, ¿no? Pero eso es, pues, tomar una delantera incorrecta, ¿me entiende? Una decisión incorrecta, porque aún si es muerte, pero la voluntad de Dios tiene que ver precisamente con eso, con la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que más yo digo, disculpe que use esta, ¿verdad?, forma y manera, es lo siguiente, una de las cosas que más digo es lo siguiente, esa es la voluntad de Dios. Casi en todo, ¿me entiende? Yo pues no es que sea mejor que nadie, pero soy persona que normalmente me preguntan, todo el tiempo hay quien quiere platicar conmigo, toda persona, ¿verdad? O mucha gente viene y me dice, ¿qué piensa de esto, pastor? ¿O qué me puede aconsejar de esto? ¿O voy a hacer esto? Entonces la cosa que parece como una salida simple es la siguiente, bueno, ¿estás seguro que esta es la voluntad de Dios? Y luego alguien me dice, no, por eso le pregunto, pero yo no soy Dios. O sea, mi voluntad no es la voluntad de Dios, ¿me entiende? Si yo le digo, párese, y usted puede decir, ¿será la voluntad de Dios? Pues quizá no, pero yo le estoy diciendo que se pare, ¿o no? Pero, ¿me entiende? Son cosas que son triviales, que no tienen que ver, no por eso usted se va a ir al infierno. Pero hay cosas meramente, estrictamente, que están, ¿me entiende?, sometidas a algo que va a traer consecuencias como la propia salvación. ¿Me entiende? Esto es un asunto, ni siquiera se puede decir de vida o muerte, porque la vida la tenemos en Cristo. El problema es la muerte, ¿me entiende? Que alguien se pudiera perder. Entonces, por eso es significativo, e importante, e imperativo saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Con respecto a qué? Pues a todo. En realidad a todo. ¿Y qué es todo? Todo.
hasta el café que van a tomar, será la voluntad de Dios que se lo tomen, ¿verdad? ¿No ha notado que son extremos que a veces, cuando una persona llega hasta ese extremo, que pudiera ser un extremo religioso simplemente, pero bajo condición es lo correcto, es lo indicado? La Biblia está llena, todas las historias, leyendas, bueno, no son leyendas, son historias realmente, pero esas historias de personajes o de situaciones que son tan extraordinarias, ¿no? Que uno no se cansa de narrar por lo interesante, ¿sabe? Siempre hubo un momento, lo que está en la Biblia me refiero, aunque sé que hay hombres comunes como usted y yo, que no figuramos en la Biblia, y creo que hemos visto cosas donde Dios ha operado tremendamente, pero es bajo un término, y ese término nos conlleva a una decisión, que ¿es lo que Dios quiere? ¿Así es la voluntad de Dios? ¿En qué momento se opera? Todo se ocurre, ¿me entiende? Nada sucedió. Ahorita el canto que se entonó sobre alabada al Señor o alabada a Jehová, ¿verdad? Porque Él mandó y todo fue creado. Pero el mandato de Dios fue en el momento más estricto. Y eso es lo importante, ¿me entiende? Eso es lo importante, porque yo, como les dije, yo le puedo decir, póngase de pie o siéntese, a una orden, ¿me entiende? Meramente personal y humana. Pero en lo estricto con Dios, cuando Dios te ordena, y así es la vida, ¿me entiende? La vida es de una iniciación, la vida en Cristo, me refiero, es de una iniciación, de una continuidad y muchas veces de altos. Un día el profeta, ¿verdad?, escribió diciendo, paraos, ¿en dónde? En los caminos. O sea, se supone que si alguien es porque ya va avanzando, paraos. Y preguntaba ahora, ¿dónde están las sendas correctas? Una senda es un camino más pequeño, digamos, ¿me entiende? A veces puede ser un atajo, pero siempre me llama la atención lo importante que sea Dios, con más anhelo. Y los últimos días, ¿sabe que a mí me gusta hablar más cuando hay esos momentos donde Dios comienza a tratar en la vida de uno y me dice, Saúl, lo que estás haciendo, ¿es tu voluntad o es mi voluntad? Yo muchas veces me siento confrontado ante eso. ¿Sabe? Con este frío que hace aquí, con la poca asistencia que hay en la carpa, hablando de, una vez más, solo para poner un ejemplo. Hace un par de días me llamó un pastor de Ciudad Tabasco y me dice el pastor, Abner, que es mi amigo, me dice, pastor, ¿por dónde están? Que no sé qué rollo. Y le digo, aquí estamos en Zaragoza. Y, digo, oh, y hace frío. Le dije, no, pues venga a vernos. Y el problema es que Tabasco es caluroso. Y entonces las noches son bien a todo dar. Entonces dice, pues véngase rápido. Entonces yo tengo la tentación primeramente, porque tengo el poder, digamos. Y no me refiero al poder de Dios, sino al poder de decisión que tengo. Que puedo ordenar al grupo, ¿saben qué? El lunes bajamos la carpa y nos vamos a Tabasco. Ahora, ese es el poder limitado a mi persona, ¿cierto? ¿Y la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? Entonces hay quienes piensan que la voluntad de Dios es siempre cuando nos va todo bien. No. Y un muchacho, recuerdo que vino conmigo, y él me dice, ya me voy del grupo, me dijo. Y luego dice, es que todo me sale mal. Y todos me lastiman, y todos me odian. Y ya ve como el que se come el gusanito. Todos me odian, nadie me quiere, todos me rechazan. Le dije, y yo no creo que sea la voluntad de Dios, dice, porque siempre estoy sufriendo. Le dije, a ver. De entrada no creo que sea un sufrimiento, así como para que te quieras cortar las venas. Pero ¿por qué dices que el sufrimiento no es la voluntad de Dios? Y le hice esta pregunta, que se la puede hacer usted. ¿Jesús hizo la voluntad de Dios o no? Nuestro Señor Jesús, ¿hizo la voluntad de Dios, sí o no? Y lo estaban maltratando, lo estaban crucificando. ¿Se imaginan los latigazos que le daban en la noche fría como la de ahorita? Mire, voltea al que está a su lado y métale una cachetada. Rápido. Bien obedientes, ¿verdad? Ahora sí.
¿Sabe, Doc? Como que eso sí es de Dios o no es de Dios, ¿no? No, pero usted métase, mire, en buena onda. Ponga su mano y dése un manazo aquí, pero con todo. Es toque de niña, no, me así con, ¿verdad? El puro frío duele. El puro frío, ahora metas así una nalgada. Es doloroso. Imagínense nuestro Señor en pleno frío, de madrugada y siendo golpeado y latigado. Solo por el hecho de querer, de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, no considere que cuando algo nos duele, no sea la voluntad de Dios tampoco. O sea, el asunto radica en lo estricto que es conocer. En lo estricto que es saber que eso que vivimos, eso que hacemos, es la voluntad de Dios. Entonces, lo deleitoso muchas veces es algo confuso. Es algo engañoso también. Por eso es importante cada detalle de nuestra vida. Y Dios así lo ha expuesto, en realidad. Capítulo 103, versículo 7, por favor. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Nuevamente. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Habla de Dios. Es Dios notificando, es Dios Dios poniendo la dirección clave. Ahora, insisto, parece como que no, Dios nunca está en acción, pero primero habla de Moisés. Moisés fue el líder, fue el patriarca, fue el pastor, ¿me entiende? Lo importante que es saber exactamente hacer. Y si no es Dios, no. Es como cuando le va a entrar a un negocio y si el negocio y si no sale y la inversión que hace, no. Me dijo un día un hombre se acercó a mí y me dice muy asustado, dice: oye, hermano, me dice así, ¿y qué tal si no hay cielo? Dice. Porque dice, yo le estoy echando muchas ganas ¿y qué tal si no hay cielo? Le dije, pues no se preocupe, tampoco hay infierno entonces, ¿verdad? Pues ¿qué le preocupa? Pero esto no es de ¿y qué tal si no hay? ¿Nota usted la importancia de ser serios con lo que Dios nos da a través de su palabra? Ahora, la Biblia dice, sus caminos notificó. ¿De qué manera Dios notificó a Moisés? ¿Cómo lo notificó Dios? Sencillo, a través de su palabra. Digo sencillo porque cuando uno está pegado a la palabra, no hay nada que Dios no tenga ahí, no como una mera consideración, ¿entiende? Todo, sin temor a equivocarme por lo que está escrito ahí en la palabra. Entonces, llámesele nota o notificación total. Te dice por dónde, porque el camino es una ruta a seguir, ¿comprende eso? ¿O para qué es el camino? ¿Para qué es un camino? Para ir a sentarse ahí y tomar sol. Es para caminar. Entonces, el asunto, ¿cuál es el camino que hemos tomado? ¿Cuál es la ruta? Es precisamente a dónde va. Cuando Dios le ordena a Moisés y le dice, ve y saca a mi pueblo, primero le ordena a Moisés. Entonces, claro está que Moisés está consciente de quién le está hablando. Ahora, el modo y la manera. Esto es lo fascinante, queridos hermanos, lo fascinante del modo de cómo Dios habla. Yo le puedo decir a usted, ¿cómo le gustaría que Dios le hable? ¿Verdad? Pero, ¿cómo Dios le habló a Moisés? ¿Recuerdan ustedes? Desde una zarza y empezó la manera como Dios le habla. Suena loco esto, suena desconfigurado, ¿verdad? Va caminando y dice que ve la manera en que Dios le llama la atención es a través de una zarza o un arbusto que se estaba quemando. Pues en el desierto es lo más común que pase, ¿no?
Todos los árboles o la hierba está seca totalmente por el calor candente, perdón. Entonces cuando está así, resulta que él dice en la Biblia que vio la zarza. Pero había muchas zarzas, no había nada más una, ¿me entiendes? No es de que, ay, mira qué bonita, la única en el desierto. Son muchas zarzas. Pero le llamó la atención porque ve una por acá, ve otra que se está quemando por acá, otra está, lo mismo, se están ardiendo, pero, oye, esa ya se quemó rapidito porque pues está en el desierto. Aquella también, pero aquella lleva, pues quizás está más grande que todas, ¿no? Y él sigue ahí arreando las borregas y voltea. 10 minutos después y la zarza sigue ardiendo. Y en lo que va a darle una vuelta a sus borregos por allá, borrega, borrega, vaca, vaca. Ah, no, eran puras borregas, ¿verdad? La vaca es una ilusión. Vaca, está ahí borrega. ¿Cómo se arrean las borregas? Shh, borrega, ¿no? Como usted gusta, pero después de andar así correteando a la borrega y a las chivas y los voltea y media hora arreando y ya, bota, y aquella sigue ardiendo. Ese es lo atractivo de esto, que, bueno, oye, pues si estas se ardieron en segundos. Y una vez alguien intentó quemar la carpa, no esta, otra que teníamos, pero de la misma calidad. Estábamos en la ciudad de León, en Guanajuato. Había mucha oposición. Y unos días anteriores, no sé, 4 o 5 días, pues fueron a incendiar una pequeña carpa que teníamos de dormitorio para las chicas. Y pues le echaron gasolina y ¿qué le gusta? En 10 minutos la carpa se había quemado la mitad de la carpa. Y entonces, bueno, pues fue una pérdida y además pues un sentimiento para nosotros de depresión por la oposición que había. 4 o 5 días después, vienen los vecinos a decir, vea que la carpa se está quemando, la carpa grande ahora, la carpa grande. Y ya salimos y sí, efectivamente estaba, pero así. Entonces estas carpas son de una calidad, ¿verdad?, que son inflamables, es decir, que no se incendian así rápidamente. Son material especial, que sí se va a quemar, pero pues para que arda necesita una hora para que agarre bien. Y dice un vecino, yo veía una lucecita, vi cuando aventaba unas bombas molotov caseras, entonces cuando hizo explosión, pero se prende y nomás lo que se prende el combustible y ya después de que se acaba, ya, y así pasó. Y el vecino viene a decirnos, es que yo vi desde qué rato, o sea, ¿cuánto duró? Y no agarró, no pescó, ¿verdad? Entonces llama la atención de que, bueno, el material, pero una zarza seca totalmente, barañan, ¿me entiendes? Ahí, pues para quemarse rápidamente. Dios elige una cosa para hablar, porque la cosa que va en serio, Dios usa una metodología, ¿me entiende?, que rompe el esquema común. A mí me admira los últimos tiempos. O sea, cómo la gente se atribuye a algo. Ven, tengo una palabra para ti, a ver, el de al ladito, ven acá, y así. Ahí va el de al ladito, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no el del otro? No, es que todo, Dios me da una palabra, ¿verdad que te has sentido triste? ¿Quién no se ha sentido triste alguna vez? ¿Verdad? Alguien te ofendió y te lastimó. A todo el mundo nos han lastimado y ofendido, pero ahora son ofertas de moda. Entonces Dios nos tiene que sacar y romper el esquema. Y sacarnos de una costumbre cotidiana de cómo Dios nos habla, de qué manera Dios nos habla. Y entonces la Biblia dice, Dios es quien notifica. La vida de Moisés es algo tan claro como para entender cómo Dios le llama a un hombre sapiente, porque no era un tipo tonto, ¿me entiende ahí? Malhumorado, que no sabía qué hacer. No, venía de una estirpe de reyes, de príncipes, de la nación más poderosa en el mundo, con toda la sapiencia que él tuvo que tener, porque estaba siendo preparado para ser el próximo faraón de Egipto.
todo, ¿me entiende? Lo razonable, el cálculo que él podría sacar, pero ¿por qué aquí? O sea, él mismo, la propia lógica intelectual decía, esa zarza era para que se quemara allá. Y él dice una cosa, él dice, voy a ver por qué causa. ¿Por qué causa? Él tal vez matemáticamente, ¿no? Va a sacar a ver cálculos y todo, la distancia del sol y la velocidad del viento y cosas, porque no se ha quemado. ¿Por qué causa? Una persona de un intelecto de esa naturaleza quiere saber las causas. O sea, no se traga el cuento así como que, ay, me habló Juan Diego y Juan Dieguito, así como un indio sí se va a tragar el cuento como cuentan los católicos, ¿verdad? Pero alguien de una naturaleza, ¿me entiende? Pensante, intelecto, dice, no, yo no me trago el cuento. Voy a ver por qué no se quema esa. Y cuando llega, la voz le dice, Moisés. No sé si así era tan, o era más poderosa, supongo que sí. Y él así de, no te muevas, no te levantes, no te rías, no tomes café. Porque se ríen si les dije no te rías primero. No. Nota que tan intensivo es a veces el llamar la atención. Este es un cálculo exacto, es decir, no estaré loco. ¿A poco no? Cuando hay un montón de gente, ay, Dios sí vino, pero tú estás solito. Hace días que nada más vino una persona a la carpa. Uno. Pobre hermano, ya ni regresó de haber dicho. Se me hace que hoy ni Dios vino porque con este frío. Nota en qué momentos Dios toma la iniciativa. Dice, ahí te quiero hablar. Ahora es cuando te quiero hablar. Cuando estás fuera del esquema, cuando es cosas fuera de lo común. Lo primero que le dice, no dice, pon atención, póngase su velo y abra su Biblia. No le dice eso. Le dice, quítate los zapatos. Es como decirle ahorita con este frío, a ver, quítese la chamarra y la bufanda y luego los guantes y todo. Y usted, ¿qué más va a querer que me quite, verdad? Ya así como que pensándole, ¿no? Pues sí, ¿verdad que la lógica nos ataca rápidamente? No, ¿qué traerá Dios? Pero Dios dice, te voy a hablar, te voy a notificar, no un camino, sino tus caminos. Dios mío, y eso es tan grandioso, porque necesitamos a Dios notificándonos qué hacer y qué no hacer tampoco. Porque el asunto es cuando uno ha tomado un rumbo y si el camino es equivocado. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, rectos, pero su final son caminos de muerte. Es decir, y si la decisión que ha tomado es la equivocada, y si venir aquí es lo equivocado, el apóstol Pablo, hasta de una manera, en mi opinión, no es que así sea, hasta de una manera capciosa, él dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice. Somos dignos de conmiseración. Es decir, que nos digan, pobrecitos, mira, con ese frío, pues era mejor para que estuvieran echándose un atolito en su casa, viendo la telenovela y allá. Si están ahí con la boca abierta. Dice, pero eso sí Cristo no resucitó. Entonces, eso es para llamar nuestra atención. Convencido, dice, no, calmado. Cristo resucitó, ¿cierto? Entonces digo, entonces lo que hace uno vale la pena. Aunque el camino, en realidad, sea complicado. Aunque el camino, ¿me entiende? Es difícil. La hermana Laila Biaut, que fue la esposa de uno de los directivos de nuestro ministerio, ella fue cofundadora de este ministerio en los inicios de hace ya muchos años y fue enviada con su esposo y otro grupo de aquí de México para iniciar la obra allá en El Salvador, en Centroamérica, en tiempos de la guerra civil que había allá, la guerrilla, y vivieron tiempos muy complicados. Y ella un día estaba ahí. Ella es de una familia muy acomodada, como decimos en México, allá en Europa, en Suecia.
Y dio su vida. Ella aún vive, ya es una mujer grande, anciana. Vive aún con su esposo, dirigen el grupo de carpa en Honduras. El día de ayer yo les saludé vía internet, hablamos, tuvimos una plática, vía videollamada. Y le recordaba esto que les voy a platicar ahora. Le dije, Laira, ¿cómo está? Bien. Hablamos de tú porque tenemos esa familiaridad. Y le digo, ¿y sigues cantando este canto? Y dice, oh sí, es un himno a mi vida, dijo. Ella, de venir de una de las familias de posición en Europa, vive como misionera allá en Centroamérica, ¿me entiende? Si en México tiene un nivel, digamos, no similar al nivel que viven los europeos en los países desarrollados, se imagina en Centroamérica, y con respeto lo digo. Ahora, hablo 25, 30 años atrás, aún peor la cosa. Y ella cae en un estado de enfermedad, con una fiebre tifoidea que le atrapa y le zarandea por días, por semanas, por meses, a punto de morir. Y vienen pensamientos a su mente así de, ¿qué sentido tiene todo esto? No hay aplausos en esto, no hay visitas como para, ay hermano, échale ganas ahí, en la mente abandonada. Y algo diciéndole, ¿es lo correcto? Algo en la mente diciendo, ¿será esta la voluntad de Dios? Oye, tú le amas, le sirves, dejaste tu familia, dejaste a tu parentela como Abraham. No tienes aquí, no hay los medios, el medicamento que... ¿Se imagina los límites de medicamento en aquel entonces? O sea, realmente, algo con que lucha uno. Un pensamiento que, por ejemplo, a Job, el hombre de la Escritura, podía hacerle pensar, o le hizo pensar el enemigo, oye, ¿de qué sirve que tú todos los días te levantas, ofreces sacrificio, eres hombre recto, perfecto, apartado del mal, y mira todo lo que te está pasando? Entonces entienda que hay tantas cosas desde el pensamiento que nos atan, nos atacan, nos lastiman, nos hieren. Y la hermana, un día así, alguien le dijo, Laila, pues, ¿por qué no regresas a tu nación? Y dice ella, pues ya Pedro, su esposo, entonces, dice, pues él me ha dicho, si quieres. Y ella compuso un canto, porque ella es compositora. Varios de los cantos que entonábamos, incluyendo este que acabamos de cantarlo, lo escribió ella. Y escribió un canto que dice, tomo tu mano, camino por fe, tomo tu mano y sigo adelante. Y lo dice, aunque no pueda ver, aunque no pueda entender, pero después de la noche vendrá el amanecer. Entonces, lo importante es tomar la mano de Dios. Porque cuando uno toma la mano de Dios, el camino está seguro. El camino. Cuando era pequeño, mi papá venía por estas zonas a predicar. Hace 40, 50 años casi. Yo no sé qué edad tendría, que ser 5 años, por ahí así. Íbamos a las zonas de esta naturaleza, y a veces terminaban las reuniones o cultos de aquel tiempo muy noche. Se hacían cultos largos, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que ya era tiempo de regresar, y uno de niño va así como... y con el chipe como ahorita, lloviendo, ¿no? A veces, muchas veces limitado en muchas de las cosas. Recuerdo que teníamos que pasar por un cementerio. Y entonces yo ya sabía que en la próxima vuelta comenzaba el cementerio. Así que yo me acercaba lo más pronto a papá y le tomaba de la mano. Y yo sentía la manota de papá, grande así. Y entonces me acercaba y él seguía caminando. ¿Y sabe lo que hacía yo? Cerraba yo mis ojos, pero nunca soltaba la mano de papá. Entonces comenzaba a caminar y trataba de no pensar en el cementerio y las historias que dicen de la Llorona y todo esto, ¿no? Yo iba caminando y tranquilo, no abría mis ojos ni nada,
Hasta cuando yo calculaba que había no pasado y me sentía tan bien de estar sostenido de la mano de papá. Cuando Dios notifica un camino, es por la seguridad del camino. Es porque normalmente el camino es Él mismo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Estoy en ti, Señor. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que yo no veo la razón. Hay cosas que me traen miedos. Porque es la verdad, muchas veces en este camino hay miedos terribles. Y a veces uno quisiera aparentar, es que no tengo, pero en la realidad hay veces que vienen miedos. Otras veces hay alucinaciones en el ejemplo, otras veces un bache, otras veces un tope, cosas que uno no quisiera encontrarse, pero están ahí. Ahí como para sacudirnos el ánimo, ¿no? Ahí como para sentir una desesperación, por ejemplo, pero cuando Dios notifica el camino, siempre hay punto de seguridad. David escribió en el Salmo 23, ¿quién no conoce el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y lo dice, en lugares de delicados pastos me pastorearé. Y uno imagina, ¿verdad? Todo el pastito bonito y a la alberca y todo ahí, ¿no? Y la frutita a un ladito de uno y todo así, ¿no? Pero después dice, pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice. O sea, ese es otro momento, es el mismo camino, pero es una distancia dentro del mismo camino. Hay días que el camino es tan atractivo, es tan bonito, aun si uno habla de la manera práctica y material. Pusimos la carpa, esta carpa misma, cuando la inauguramos, nos prestaron un terreno en una zona deportiva allá por el Estado de México, un campo deportivo que le están regando todo el tiempo, ¿verdad? Y el césped lo tienen bien cortadito. Era hermoso ver la carpa ahí puesta, ¿me entiende? Con una alfombra gigante de pasto natural. ¡Wow! Uno se imagina uno. Yo no había necesidad de tener estas alfombras, porque era precioso el día que fue el día de la inauguración de esta carpa. Así que era deleitoso verla y pues todo era precioso. Y pienso, es como los pastos verdes que habla la Escritura, ¿no? Que, ay, aquí quisiera quedarme todo el tiempo, y no, así muy... 15 días después se vino un aguacero, pero ese aguacero de diluvio brutales, que el cielo se caía encima, y era una laguna por todos lados, y lodo, y iba uno, va uno brincándole, y como que pastos verdes, ahora eran valles de sombra y de muerte, no. Pero era el mismo lugar, era la misma geografía, era la misma lona, en lugares donde cuando todo está bonito uno dice, gloria a Dios, te amo, Señor, lo que quieras. Pero en momentos cuando nuestra vista nos engaña y parece que Dios ni siquiera está, y Dios dice, la zarza sigue ardiendo, mi fuego aún tiene calor, mi fuego puede rechazar el calor del sol, porque yo soy el fuego. Así es Dios, notificándonos de maneras contundentes y especiales, únicas, que uno parecería, nuestra lógica y nuestra razón y nuestra propia carne diría, eso no es Dios. Pero la voz de Dios susurrando algo dice, tengo algo para ti. Lo que yo tengo es contundente, es en mi modo y es en mi manera. Es no en tu razonamiento, sino es en mi voluntad. Moisés, años atrás, quiso tomar el lugar, se creía no solamente un príncipe, se creía ya el rey. Tomaba la justicia en sus manos, mató a un egipcio, quería poner orden entre su pueblo y salió de huida porque las cosas no eran como él pretendía, hasta que oyó la voz de Dios. Y hasta que esa voz de Dios le notificó, Moisés, ahora es el tiempo. Diga tiempo. Ahora es el tiempo. Por eso la voluntad de Dios también trabaja con el tiempo.
Hay cosas que van a hacer. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, todo el Señor lo hizo hermoso, pero en su tiempo. En su tiempo. Así que a veces uno se preocupa y llora porque piensa uno, es que no debería de ser así. ¿Por qué esto? A veces uno deliberadamente, mire, deliberadamente tomamos decisiones fuera de tiempo. Y yo decía, pero es que Dios a mí me dio palabra y que no sé qué rollo. Sí, pero no era el tiempo. La Biblia dice, entre tanto, que el heredero es un niño, no difiere del esclavo. No se le puede entregar porque se requiere madurez, se requiere un crecimiento, se requiere la estatura necesaria, ¿me entiende? Para tratar con el caso. Y les vuelvo a preguntar, como al principio, ¿cuál es la voluntad de Dios en su vida? Yo me la pregunto a mí mismo, pero se la hago a usted como el predicador en esta noche. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? Lo que está haciendo va desde el pensamiento, lo que está pensando es la voluntad de Dios. Porque hasta eso somos nosotros, ¿me entiende? Somos expuestos hasta nuestra mente. Jesús volteó con los fariseos y dijo, ¿qué están pensando? ¿Por qué piensan eso? Y ¿qué? ¿Verdad? Entró con el fariseo y le dijo, oye, cuando aquella mujer entró con aquel vaso de alabastro que dice la Escritura para ungir los pies de Jesús. Dice que el fariseo allí sentado no lo dijo con la boca, él dijo, si este fuera profeta sabría qué tipo de mujer es. Y el Señor con toda la nobleza y sabiduría le dice, Simón, ¿me escuchas? Y Simón le dice, Simón, Señor. Bueno, dice, ¿qué? Y entonces le dice, entré a tu casa y ni me saludaste. Llegas como burro sin mecate. Y esta no deja de abrazarme. Llegué y no me ofreciste el agua para lavar mis pies, que era lo común de una persona servicial. Y ella no ha dejado de, con sus propias lágrimas, es decir, la humildad. Aquella parte de una persona que dice, no sé qué hacer, soy una basura, he ofendido a Dios una y otra vez, pero aquí estoy nuevamente, aquí diré. Y dice, ¿por qué piensas así? Esta mujer no ha dejado de ungirme, dice, incluso hasta para el día de mi muerte. O sea, es decir, cree en lo que yo voy a realizar como un hecho para su vida. Y hermanos, entiende esto. Cuando uno quiere o se apropia con nuestra voluntad hacer lo que quiere uno, entonces la voluntad de Dios no está. O sea, no existe la voluntad de Dios sea sobre eso. Si uno se viene en un acto deliberado, asegurar que esto es lo que Dios quiere, es un acto no solo deliberado, sino riesgoso. Y entonces encontramos en nuestra vida fracasos, encontramos en nuestra vida heridas que muchas veces no sanan jamás. Lo importante, ¿me entiende? Lo importante que es crecer, madurar, estar listos para el propósito de Dios. El Cantar de los Cantares dice, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos aún. ¿Qué haremos con nuestra hermana? ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a usarle como un fundamento de edificación si no está preparada? ¿Qué respuesta daremos? Diremos, es que es mi hermanita y pues ahí se la toleramos. No se puede vivir de sentimentalismos. Uno tiene que ser fuerte y sólido y determinante y saber, estoy en una batalla y vamos a una batalla. David Wilkerson dice, si nuestro corazón no vuelve a ser apasionado, con un gemir y un clamor que diga, oh Dios, te necesito, de veras te necesito. No sé si alguien te necesita, pero yo te necesito. Igual y nunca jamás experimentaremos aquello que es tan real y que para muchos será una idea solamente. Os digo, ¿qué sentido tiene venir, invertir el tiempo, sacrificar en tonos carnales y humanos nuestra vida? Para nada.
O de otra manera decir, Dios, vuelve a hablar a mi corazón. Notifícame si estoy equivocado. Y entonces Dios dice, ve a mi palabra. Ahí te notifico. No es así. Eso no es a donde yo te he dirigido. Ese no es el camino. Y la Biblia dice que el que ande por ese camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Dice. El que vaya por el camino correcto. Pregunto.